Los mismos sacerdotes comentan que su actitud cambió. Él simplemente se quedaba viendo hacia una pared, totalmente disociado, totalmente alejado. Y datos periodísticos que dicen que Juan Pablo II, a partir de esa liberación, no volvió a ser el mismo. Fueron a la iglesia, le contaron de su hija, el sacerdote a cargo fue de, ¿sabes qué? Es que tu hija no es para lo que nosotros estamos con poder de hacer. Está anexada a todo el tema de los Illuminati. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena noche. La noche de hoy, gente, tenemos un episodio muy especial para todas aquellas personas que les encantan los temas secretos o los temas ocultos detrás de ciertas creencias en este mundo. La noche de hoy tenemos el lado oscuro del Vaticano, gente. Para este episodio nos vuelve a acompañar la tía Nicole. Nicole, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues sí, aquí estamos en otro episodio más. Pues esperamos básicamente que no lo tomen personal, es teorías, son historias, leyendas y cosas que tal vez hemos escuchado sin alguna explicación. Entonces disfrútenlo y dejen en los comentarios si ustedes conocen algo más. El Vaticano no solo guarda documentos antiguos, gente, sino que también guarda relatos muy secretos y muy oscuros, que es lo que vamos a estar tocando la noche de hoy. Espero que vayan a disfrutar este episodio, el episodio número 10 de su canal favorito de terror, Edwin Oscuras. Nicole, para empezar me gustaría tocar un tema ya muy famoso, probablemente uno de los más fuertes en todo el tema de religión, en todo el tema del Vaticano. No sé si tú has escuchado hablar del famoso cronovisor. No, nunca he escuchado de él, pero pues a ver, cuéntame. Te voy a contar un poquito de la historia, Nicole, acerca del famoso cronovisor, porque no es todo lo que nosotros creemos y pensamos, sino que hay mucha información detrás de esto que nos llevan al cronovisor. Pellegrino Ernetti en el año 1972, Nicole, era un sacerdote de la Iglesia Católica. Para ser más específicos, él trabajaba en Roma, Italia, en donde está ahora sí que toda la sede del mundo católico, pero él no era un sacerdote cualquiera, sino que él tenía unos rasgos muy peculiares, porque decía, ¿saben qué? ¿Por qué con toda la tecnología, con todos los secretos, con toda la información que maneja el Vaticano, cómo no es posible que no tengamos acceso a otras cosas de hace muchos años? O sea, ¿qué nos puede o qué podemos hacer para poder visualizar ese tipo de ahora sí que partes de la historia que no sabemos al 100%? Bueno, Pellegrino dijo, ¿saben qué? Voy a crear no era específicamente una herramienta para viajar en el tiempo, sino era una herramienta para visualizar en el tiempo. Lo que me llama la atención de este sacerdote, de Pellegrino, básicamente es que él decía escuchar voces que le decían, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer un cronovisor. Mira, podemos entrar en muchísimos detalles, pero lo podemos ver tanto de la parte espiritual y la parte científica. Pellegrino escuchaba estas voces que le decían, tú tienes que hacer un aparato que ayude a la humanidad o ayude a la iglesia a poder visualizar aquellos eventos históricos de la humanidad. Y ya si lo queremos ver del lado científico, pues muy probablemente Pellegrino básicamente tenía un problema mental. Pero bueno, vámonos con la leyenda. Ahora sí que pues que desenmascaró todo el tema del cronovisor. Pellegrino básicamente habló con el Papa. En ese tiempo no recuerdo qué Papa estaba, pero habló con el Papa a cargo de la Iglesia Católica. Para las personas que no sean muy fanáticas de todo el tema católico, básicamente para los que no estén muy anexados a todo el tema del catolicismo, que la mayoría de las personas, tanto ateas como de todas las religiones, saben quién es el Papa, pero para los que no, el Papa es como el ser supremo de esta religión, de la religión católica,
y es el que manda en en el Vaticano. Para los que no sabían, dato curioso, el Vaticano es el país más rico de todo el mundo y es el más chico en habitantes. Pero bueno, no vamos a hablar de historia del mundo, sino que vamos a hablar específicamente de este aparato. Pellegrino comenzó a hacer este aparato que constaba en una televisión. Una televisión cualquiera de aquellas épocas, era muy chiquita, y detrás tenía básicamente todo el aparato, ahora sí que toda la programación que tenía que haber. Se dice que este aparato lo diseñaron personas de universidades muy avanzadas. En el caso fue de Oxford, fue el MIT, incluso Harvard estuvo involucrado en todo esto. Se dice, gente, todos estos son teorías y leyendas, pero leyendas ahora sí que están muy reales, porque hay muchísimas pruebas que lo dictan de que fue una realidad. Pero bueno, entonces se crea este famoso cronovisor y la primera persona en utilizarlo es Pellegrino. Pero fue muy sonada básicamente una imagen que las personas, cuando salió a la luz, lo tomaron como si no hubiera sido real. Incluso si ahorita tú te vas a buscar en redes sociales, lo más probable es que todos los comentarios estén llenos de es inteligencia artificial, pero ese famoso video donde aparece todas las cruces, y ustedes lo pueden estar viendo en pantalla, ese video salió muchísimo antes de que la inteligencia artificial estuviera en este mundo. Una vez creado este cronovisor, el Papa le da el visto bueno. Dice, oye, nos va a funcionar muchísimo ahora sí que para tener más información, recabar todavía más datos de todo lo que tenga que ver con Jesús. Pellegrino empezó a utilizar de manera individual, egocéntrica, de una manera que nada más él podía utilizar esa máquina, que ya empezaba a explorar, a ver otros sucesos históricos de la humanidad. Pero empezaron a correr los rumores de que Pellegrino estaba utilizando de manera propia este cronovisor. El Papa se entera de esto y lo único que les dice, ¿saben qué? Como que esto me huele a que puede terminar muy mal. O sea, necesitamos sacar este aparato que se creó ahora sí que de aquí del Vaticano, principalmente porque ya lo están usando varias personas, ya no solo Pellegrino, sino hablamos de altos mandos del Vaticano, comenzaban a indagar ya ni siquiera en cuestiones históricas, sino en cuestiones personales. Querían ver cuándo se conocieron sus papás, en qué época. Ahora sí que empezaban a hacer muchas indagaciones a nivel personal, y el Papa no le gustó eso, porque él dijo, ¿saben qué? Si nosotros como Vaticano podemos estarlo usando de manera personal, ¿qué nos depara si este aparato cae en las manos de los gobiernos? Si estaban coludidos o si estaban ahora sí que como que en sinergia con ciertos gobiernos, como el italiano, el de Estados Unidos, pero Rusia ya estaba como que queriendo meter mano en hablar con el Papa, de decir, es que me llegó el rumor de que estaban creando una máquina que podían visualizar ciertos eventos históricos del mundo. El Papa negó totalmente la existencia de una máquina de este estilo, pero ahora sí que sí está muy verificado que sí existió un aparato llamado cronovisor, que era para ver eventos históricos, ahora sí que en el mundo. La leyenda también dice que Pellegrino la usó tan personal que llegó a escuchar cosas muchísimo antes de la famosa resurrección de Jesús, que él estuvo en ciertos eventos donde Jesús estaba hablando con todos los personajes famosos que aparecen en la Biblia. Él asegura, ahora sí que en escritos, que él estuvo viendo esas conversaciones. El Papa se entera de todo esto que estaba haciendo Pellegrino y en ese momento incauta totalmente el cronovisor. Las teorías dicen, que el cronovisor fue desarmado, básicamente lo destruyeron. La segunda es que vive debajo, ahora sí que de estas famosas teorías de que hay una cripta debajo secreta en el Vaticano. Y la tercera es que se lo vendieron a
al país más grande del mundo. Bueno, no al país más grande, sino al que más poder tiene en el mundo, que es Estados Unidos. Y que Estados Unidos hasta la fecha está utilizando este cronovisor para predecir o para viajar, ahora sí que en el tiempo, si así lo quieren ver, para visualizar básicamente eventos históricos que nos pueden ayudar en ahora sí que en estos momentos, tanto para cuestiones de política, cuestiones monetarias. Para eso se está utilizando el cronovisor. Ojo, gente, todo esto es basado en teorías, pero en teorías muy fuertes, que incluso hay documentación de esto. ¿Qué opinas de este punto, Nicole, de todo el famoso tema del cronovisor? Porque a mí me parece interesantísimo el hecho de que haya existido o puede existir un aparato con el cual tú puedas visualizar eventos históricos. Y aquí va una pregunta para ustedes, gente. Si ustedes tuvieran el cronovisor en sus manos, ¿a qué evento de la historia de la humanidad irían? Me gustaría saber tu opinión, Nicole. Pues considero que realmente un artefacto de esa magnitud, pues sí no puede estar en las manos de cualquiera. Obviamente vieron el poder que tenían y necesitaron ocultarlo para que no cayera en las manos equivocadas. Honestamente, yo no creo que lo hayan desarmado o desactivado. Más bien, yo considero que realmente eso se guardó y está bajo el poder de otra persona, obviamente bajo llave, o sea, bajo una seguridad extrema, pero no creo que se hayan deshecho de eso, ya que con eso se pueden hacer muchísimos cambios, se pueden conocer muchísimas cosas que tal vez ni siquiera nosotros aún sabemos. Creo que sí es un gran invento, y no tanto a nivel de que esa persona que lo hizo fue que tenía un problema mental, más bien su inteligencia era extrema, ¿no? Pero claramente nadie está preparado para un artefacto de esa manera. Y es que al final de cuentas considero que ya a nivel de que el Papa lo haya cancelado, era porque ya existía un tipo de egocentrismo de las personas, de decir, ok, si yo me puedo robar este artefacto, lo puedo ahora sí que vender a un precio exorbitable. Entonces ya entraba una parte de ego en cuestión de que pues todas las personas querían usar esas cosas. Incluso era demasiado peligroso, porque imagínate, en las manos equivocadas ese cronovisor podían ahora sí que hasta deshacer a la Iglesia Católica, porque no sabemos a ciencia cierta. Ojo, no pongo en duda la fe de ninguna persona, y lo hacemos con todo el respeto posible del mundo en este episodio, pero sí me gustaría tocar esa parte de decir, ok, si existe ese cronovisor, ese aparatito tan viejo y tan pequeño podría incluso acabar con toda la creencia, de la humanidad. Porque se estaría viendo algo de lo que aún no hay prueba física aún, y eso es lo que causa la duda, o qué es realmente lo que hubo. Obviamente por algo lo tuvieron que ocultar, no es por el simple hecho de saber o de demostrar o de probar de si algo existió o no, pero sí de saber qué fue realmente lo que pasó. O sea, tal vez esa es realmente la duda, no el hecho de si existió o no algo en el pasado, sino realmente qué fue lo que sucedió. Tal vez no es como nos lo han contado, tal vez pasó de una manera diferente, pero no estamos listos para saberlo. Incluso hay datos que dicen que el Papa utilizó este artefacto y vio algo que jamás pudo olvidar, y que también por esa razón dijo, ¿saben qué? Lo tenemos que destruir, lo tenemos que guardar. Nadie puede saber a ciencia cierta dónde está. Casi estamos platicando del Santo Grial, por así decirlo, porque no se sabe dónde está. Entonces es una parte fundamental de la historia del Vaticano y de una de las leyendas más fuertes, que es el cronovisor. No, la verdad no tenía ni idea de que existía eso, pero sí estoy en mi total seguridad de que eso sigue activo, que está oculto, pero realmente lo siguen usando y siguen sacando información de ahí, porque justamente de repente pues salen como información, o salen cosas que pues nunca imaginamos, como que se filtra información, y yo creo que puede salir de un artefacto de eso. Y es que tome en cuenta que el Vaticano ha visto caer reyes, ha visto acabar naciones. O sea, si no me atrevo a decir que
que es uno de los países o una de las comunidades que más tiempo llevan y que han sido las únicas que no han sido afectadas en cuestión de todo el mundo, sino que yo desde mi perspectiva sí considero que el Vaticano también rige parte del mundo. No sé tú qué opinas de esto. No, sí, claro. De hecho, brevemente hay un cofre con muchas cartas, en las cuales esas cartas traen juicios, temas políticos, los temas de reyes, enfermedades, o sea, trae muchas cosas guardadas en ese baúl, con información, o sea, confidencial, que ni el gobierno de Estados Unidos, que mencionaste, de los más poderosos, que ni ellos tienen, o sea, está guardado por el Vaticano. Y es que lo impresionante es que ningún país puede tocar al Vaticano. Eso es lo que me genera de, oye, pero ¿por qué no? O sea, sí pueden invadir, sí pueden hacer, sí pueden deshacer lo que quieran los estados más fuertes del mundo, pero con el Vaticano no. Yo siento que hay algo que guardan muy fuerte en cuestión de secretos tan fuertes que para nosotros, ya dejemos a un lado el tema de alienígenas, extraterrestres, ovnis, todo eso. Yo siento que sí guardan un secreto muy fuerte y por eso las naciones no se atreven a tocar al Vaticano tal cual, ni siquiera al Papa propio, o sea, sabiendo que hubo ciertos casos en los que los papas tenían ciertas tendencias a hacer cosas muy fuertes en cuestión con los pequeños, que ni siquiera la ONU, o te digo, las naciones más poderosas se hayan atrevido a intervenir directamente. Para mí se me hace de lo más sucio que puede haber en este mundo. ¿Por qué? Porque también tenemos que considerar que el Vaticano estuvo también involucrado en ciertos temas a nivel de, ya saben, con pequeños. Eso es lo que a mí más me impresiona, principalmente porque había muchísimas cosas en el famoso expediente de esta persona que, ya saben, el de la isla, que involucraba directamente a ciertas, ahora sí que personas muy fuertes y muy anexadas al tema del Vaticano, al tema de la iglesia. Y eso para mí, digo, también hay muchísimas desapariciones en Italia de pequeños, los cuales salen en noticias que aparecieron en Estados Unidos. Y era a una zona muy anexa al Vaticano. Hay también muchísimas historias y muchísimas leyendas que debajo del Vaticano, como ya saben, todo el tema de los pequeños, que por ahí cuando son vacaciones o cuando es época alta en todo el tema de Italia, o bueno, de Roma, salen ciertas personas o personas de seguridad que se hacen pasar por personas de seguridad, que les dan un chocolate, les dan algo a los pequeños, se los llevan, pero se los llevan al Vaticano. Y del Vaticano, pues ya ahora sí que los mandan a otras partes del mundo. Eso para mí es igual algo muy, muy fuerte, que digo, mira, si las naciones no se atreven a hacer algo contra eso, es muy probable que estén jugando con lo mismo, ¿sabes? Claro, hasta al final son un intermediario clave para mover y resguardar información importante. Obviamente ya no estamos hablando de información de lo que fue tal vez Jesús o algo más, estamos hablando ya de información más terrenal, lo que es lo que comentas de los pequeños, ahí es información más grave. Puede ser que por eso sean de los más protegidos y por eso nunca se han metido con ellos. Entonces sí, es algo complicado, no sé qué tanto alcance tenga este artefacto, o sea, si solo es a nivel ver lo que ha pasado en la historia, o si ya evolucionó y ya pueden ver lo que va a pasar. Sí, puede ser. Y ahí es otro tipo de poder, porque al final ya saben qué se puede venir o qué puede suceder en base a diferentes fases de la historia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que siga guardado donde sea que esté. Ok, yo les voy a hablar en este caso del Codex Gigas. Ok, nunca había escuchado hablar de eso. El Codex Gigas es el libro del diablo. ¿Cómo se creó? ¿Cómo se formó? Tal vez llegamos a pensar que se hizo en un culto, algo más oscuro, pero su realidad es otra.
Aquí estamos hablando de un arzobispo. Este se creó a raíz de que un monje cometió un grave error y de alguna forma u otra su condena fue encerrarlo entre 2 muros hasta que trascendiera, ¿no? ¿Qué pasó? Que él ofreció hacer un libro con todo el conocimiento del mundo. Okay. Obviamente, los mismos sacerdotes y los que estaban ahí poniendo la condena dijeron que sí, porque sabían que era algo completamente imposible. O sea, la iglesia condenó a este monje. Al monje, exacto. Entonces dijeron, ok, aceptamos, si lo terminas, puedes ser libre o vemos una manera de liberar tu condena. Él al acceder, pues obviamente fue en su momento de desesperación porque sabía que entre 2 muros pues no tienes mucha manera de sobrevivir, o sea, realmente va a ser pues hasta que él ya no estuviera, o sea, sin comida, sin nada. Cuando a él lo meten entre estos muros, con su respectivo papel, sus respectivas plumas, todo lo necesario para que él escriba el libro, empezó a escribir y a escribir. Conforme pasó el tiempo, pues él se dio cuenta ya en un tiempo de la madrugada que nunca iba a acabar, o sea, era un claro ejemplo de que estaba haciendo algo imposible. Entró en razón y dijo, ¿qué hice? Aquí entra la parte oscura, porque al final están en una iglesia, y más siendo un monje, a quien realmente le pides, ¿no? Sí. En su momento de desesperación, entre 2 muros, escribiendo, y o sea, aparte el conocimiento que tenía este hombre era inmenso para poder redactarlo en un libro, ¿no? Cuando él estaba ya redactándolo, se hincó y le pidió a algo que lo ayudara. A una deidad. No era a Dios, claramente, fue al diablo. Le pidió que lo ayudara. De alguna forma u otra, logró concluir el libro. No era un libro de 100 páginas, era un libro de que metros de altura, porque obviamente estamos hablando del conocimiento de todo el mundo, ¿no? O sea, de cosas importantes de todo el mundo. O sea, que era un libro muy alto. Así lo describen, como muy alto. O sea, eran muchas páginas acumuladas. Obviamente, al día siguiente, porque realmente fueron a ver si lo terminó, vieron un cerro de hojas con toda la información. O sea, realmente lo terminó. Lo dejaron salir. Logró salir, pero aquí es donde entra una incógnita. No solo el hecho de que lo logró terminar a raíz de que pidió ayuda al diablo. Realmente aquí fue su actitud después de escribir el libro. Después de que él lo escribió, los mismos sacerdotes comentan que su actitud cambió. Él simplemente se quedaba viendo hacia una pared, totalmente disociado, totalmente alejado. Y cada vez que le mostraban el libro o algo relacionado a él, ya sea una página, algo, la pluma con lo que lo escribió, él agachaba la mirada, o sea, desviaba completamente los ojos de ese libro. O sea, estaba totalmente aterrado. Ya que pasa cierto tiempo, aquí es donde entra una parte más oscura, estaban revisando el libro y en una parte de ahí encontraron un dibujo del diablo, pero del tamaño de la página, que también dicen que en ciertas partes de la Biblia, no hablo específicamente en todas, pero sí en algunas hay palabras clave, dibujos subliminales en el cual ponen a la figura del diablo, pero nunca de una manera tan desarrollada como él la puso en una página. Yo considero que fue su manera de ofrendarlo o de hacerle su petición para que lo ayudara. Encuentran esto y se lo enseñan. Él entra en una crisis al ver su dibujo. Obviamente se desconectó, tuvieron que atenderlo. Claramente ya traía un problema mental por lo que vivió. O sea, dicen que fue sí una noche dentro de 2 muros, pero para él fue como estar un año. O sea que ese libro realmente se tenía que redactar en 20 años. Y él lo escribió en una noche, gracias al diablo. Él, obviamente la iglesia, todos los de adentro, lo fueron como escondiendo, hasta que de plano ya nunca se volvió a saber de él. Muchos dicen que seguramente el mismo Vaticano borró su nombre, que ya sabemos lo que eso significa, sí, que lo borraron
tal cual, porque ya era demasiado lo que él sabía, sus actitudes ya no eran las adecuadas, o sea, él ya no estaba realmente en este plano. Este libro está muy bien guardado, no es lo que tal vez actualmente la gente ha leído de el libro del diablo, porque no solo escribió cosas a nivel catolicismo, o sea, no, escribió también el lado oscuro de todo, conocimientos secretos, todo lo escribió, entonces tuvieron que guardarlo junto con él. Muchos dicen que al parecer lo volvieron a meter entre los muros y que ahí se quedó guardado junto con el libro. Y es que esto me suena mucho, Nicole, a todo el tema de los visitantes, porque hablamos del libro de Enoch en cuestión de que bajan los visitantes y a la humanidad les empiezan a enseñar todos los secretos del mundo, todo lo oscuro que hay en el mundo, y que esto era orquestado principalmente por Satanás. O sea, básicamente, al momento de que los visitantes caen a este mundo, Lilith y Satanás, Lilith era la intermediaria entre Satanás y los seres humanos, y en este caso los visitantes llegan a hacerle caso a Satanás, porque quien gobierna en este mundo es el diablo, por así decirlo, y me parece muy lógico el hecho de que este monje le haya pedido al diablo, y también podría ser que le haya pedido tal vez a un ángel, pero ese ángel no era de Dios, sino que era del diablo, y que le haya dado todos estos secretos de la humanidad. Eso para mí, digo, o sea, hay muchas cosas ocultas detrás en sí del Vaticano. Hablamos de la biblioteca secreta del Vaticano. ¿Qué cosas no habrán ahí que el mundo no pueda observar, y qué secretos no nos han dicho? Eso es lo que... Sí, claro, y una cosa es el libro del diablo, lo que es que estoy mencionando, y otra cosa es la Biblia del diablo. Okay. O sea, eso es totalmente diferente. Se le conoce como el libro del diablo porque el diablo básicamente lo escribió a través de este monje que pidió la asistencia. Sí, y es que aparte, si fue el diablo quien escribió, básicamente era como que decirles: aquí estoy, a la iglesia, y siempre voy a gobernar aquí. Ustedes sí podrán gobernar los cielos y todo eso, pero la tierra es mía, por así decirlo. Fíjate que hablando del diablo y de todo esto que tiene que ver con la maldad detrás del Vaticano y de los secretos oscuros que no sabemos, hubo un caso muy secreto, pero a nivel periodístico en Italia salió mucho a la luz. Es el caso de Francesca, o Francesca vamos a ponerle, porque así se pronuncia, que tiene que ver con Juan Pablo II. Francesca básicamente era una mujer, digo era porque hay casos extraoficiales, pero ahorita vamos a tocarlos, que básicamente estaba en su cuarto, estaba ahora sí que dormida, y que comenzó a escuchar muchas voces, y empezó a sentir mucho frío, y sus padres comenzaron a pensar que, ok, tenemos que llevarla al hospital, ¿no? Le está pasando algo. No decidieron llevarla al hospital, marcaron al doctor. Francesca ya estaba en un nivel casi de película, pero ojo, quiero que pongan mucho oído en estos detalles, porque nosotros nos imaginamos un exorcismo de la manera como nos la plantean las películas, pero el verdadero terror, Nicole, no es en imaginarnos la cara de la persona que está poseída en este caso, sino del ambiente que se genera en cuestión de la habitación en donde está sucediendo las cosas. Quiero que imaginen, escuchen y ahora sí que abran toda su mente para que cada detalle de esta historia la tengan a la perfección. Estaban en su cuarto, llega el doctor, y Francesca comienza, ya saben, la clásica de como que a moverse, a balbucear, a gritar. En ese momento el doctor dijo: saben que esto no me compete a mí, o sea, creo que debemos llevarla con un neurólogo, un psiquiatra, para que la puedan apoyar. Bueno, al otro día llaman al psiquiatra, empieza a hacer sus exámenes, tras. Salía de todas las bases de la ciencia, y como ya era muy famoso todo el tema de posesiones en Roma,
el psiquiatra tenía muy buena conexión con todo el Vaticano. Y les dicen, ¿sabes qué? Yo creo que tengo que llamar a ciertos amigos directos del Vaticano. Total, hablan directo con el Vaticano. Se acercan unos sacerdotes del Vaticano y comienzan a hacer el ritual básico de exorcismos. Para los que no sepan, hace apenas unos años salió una escuela de demonología para enseñar a las personas, pues básicamente a hacer todo el tipo de exorcismos. Incluso hay una persona en México que es muy famosa, que es Cristian Valerio, que él es demonólogo certificado por parte del Vaticano y me parece que exorcista también. Liberador, ya no me equivoco, pero ya cambiaron ese nombre los del Vaticano, ya no es exorcismo, ahora es liberación. Entonces, los sacerdotes se quedan de, ¿sabes qué? Este caso ya está muy fuerte, creo que tenemos que llevarla nosotros al Vaticano y ahí hacer todo lo correspondiente. Se la llevan al Vaticano en una madrugada, llegan a una habitación, ahora sí que se la dieron totalmente a Francesca, y comienzan otra vez estos rituales. Todo el día estuvieron haciendo rituales. Francesca ya estaba muy cansada, ya ni siquiera estaba ella en este mundo, sino que era la entidad del demonio básicamente ahí. Ya había muchas cosas que ya no estaban funcionando, lanzaron agua bendita, lanzaron muchísimos rituales, ahora sí que palabras en otras lenguas, que decidieron interrumpir a el Papa cuando estaba dando la Santa Misa. La misa, no recuerdo qué día se dan en el Vaticano, pero era una misa muy importante. Decidieron interrumpirlo, le dijeron, Juan Pablo, pues básicamente tenemos un caso muy fuerte de tema de posesión. Juan Pablo dijo, ay, pues lleven al mejor, o sea, no importa, o sea, está en el Vaticano, no se puede salir del control. Y los sacerdotes lo que le dijeron fue, es que ya llamamos al liberador más fuerte de todo el Vaticano. El Papa se queda así de, ok. Interrumpe la misa, se sale el Papa ahora sí que de su sesión y entra a la habitación de Francesca. Lo que se narra y lo que se dice es que Francesca, al momento de que entra el Papa, se empieza a reír de él y decir, si ya pude con todos los sacerdotes, ¿por qué crees que voy a poder contigo? Se dice que Juan Pablo tenía una divinidad y un poder tan fuerte que Juan Pablo dijo que ya no sirvieron los rituales normales de liberación por parte de la iglesia. Es momento, ahora sí que de sacar las lenguas muertas, y comenzó a hablar en otro idioma. En ese momento a Francesca se le sale el demonio. Pero hay ciertos datos y datos periodísticos que dicen que Juan Pablo II, a partir de esa liberación, el caso de Francesca, no volvió a ser el mismo. ¿Por qué? Algo que se dice entre los sacerdotes que estuvieron, no lo digo yo, están los datos periodísticos, gente, vayan a indagar, es que le dijeron algo muy específico relacionado a su vida, que Juan Pablo se quedó atónito, y de ahí entró más coraje por parte del Papa, de Juan Pablo II, de decir, ahora por eso te voy a sacar. Pero que a partir de esa noche donde estuvo haciendo la liberación, Juan Pablo ya no volvió a ser el mismo por lo que le dijo el demonio. ¿Qué opinas de esta historia, Nicole? Opino que los demonios siempre van a jugar con lo que más te duele, y esa es una parte muy importante, porque de alguna forma u otra la persona que trae a la entidad o al demonio siempre va a saber algo que nadie sabe. Entonces yo creo que en esta ocasión fue lo que pasó. Creo que se logró el objetivo. Sin embargo, el hecho de que lo haya dejado marcado con algo que se le dijo es porque el demonio que traía era posiblemente algo muy cercano a lo que él conoce. Y al final de cuentas son datos que no salen a la luz, o sea, sí salen a nivel local,
pero el mismo Vaticano para esas noticias, para que no se hagan mundiales. ¿Por qué? Porque existen muchísimas películas basadas en el Vaticano, en testimonios, pero hay casos tan fuertes, porque no necesariamente tiene que ser un exorcismo a nivel físico fuerte, sino a nivel ambiente, gente. Quiero que esto lo tomen mucho en cuenta, porque sí, podrán ver la película del exorcista y decir, ay, es que se ve muy feo. No, lo que da miedo en sí es sentir la vibra, porque sé que muchas de ustedes o muchos de ustedes alguna vez se han sentido tan pesados o han sentido el ambiente que ni siquiera están viendo algo y les da miedo. Eso es a lo que quiere llegar Juan Pablo II, porque según los datos católicos, Juan Pablo sí tuvo una energía muy fuerte en esa habitación, que no pudo salir tal cual a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Y el hecho de que Juan Pablo lo haya dicho, es que al final de cuentas sí estuvo muy fuerte esa liberación que hice. Ojo, todo esto son datos católicos locales. Sí, claro. Sí, o sea, al final yo veo los exorcismos como una pelea entre Dios y el diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, en el caso de quien está haciendo la liberación, está aquí, o sea, a nivel terrenal, con sus usos normales de cuerpo, contra una entidad sobrenatural con la que está luchando. Obviamente ahí hay otro tipo de impacto y otro tipo de fuerza. Entonces, de alguna forma u otra siempre va a impactar a quien haga la liberación. O sea, no es simplemente decir una oración, echar agua bendita y con eso ya quedó. Sí. O sea, hay mucho más detrás de un exorcismo. Y es que hay muchos casos también, el hecho de que hay ciertos sacerdotes que no tienen la experiencia suficiente y que se lanzaron a hacer un exorcismo y que les salió demasiado mal. Los terminaron despidiendo porque hicieron cosas muy fuertes. Hubo un caso muy sonado, que esta historia es de las que más digo, ay, qué feo. Igual de una chica, no entiendo por qué los demonios en este caso se enfocan tanto en las mujeres, pero este caso de esta chica, básicamente, igual, según relatos católicos, hubo un sacerdote muy famoso de parte de la iglesia que decidió acudir a un pueblo de aquí de México. Y ahora sí que esta historia, había una posesión, sí, pero mandaron a un sacerdote que no tenía la habilidad ni el estudio de demonología para poder realizar esa liberación. Eso no es lo fuerte de esta historia, gente, sino que este sacerdote se aprovechó básicamente de esta mujer cuando estaba en la cama, gente. Eso es lo que a mí me impresiona, porque el sacerdote básicamente abusó sexualmente de esta mujer en cuestión de que ella estaba dormida, y el sacerdote, pues según el diablo le dijo que entrara dentro de la mujer. Los del Vaticano se enteraron y claramente lo borraron. Primero, borraron esta historia y a esta persona lo borraron totalmente, porque fue en una época donde a la Iglesia Católica la estaban cancelando totalmente por todo el tema de abusos, por todo el tema, ya saben, de todo lo que tiene que ver con la iglesia, que lamentablemente cuando nosotros escuchamos hablar de iglesia o de catolicismo, lo primero que se nos viene a la mente son los sacerdotes, de todo el tipo de casos que están haciendo. Entonces, no sé qué opines de esta historia en particular, de este tipo de sacerdotes que no saben hacer su trabajo y juegan con las personas. Pues justamente eso, opino que no es profesional y que obviamente no puedes entrar en temas tan fuertes y sobre todo tener esa confianza de hacer esos actos por la situación que se está presentando. Y como bien mencionaste, el patrón que se sigue de que las mujeres siempre son las poseídas, las mujeres siempre es a quien se les hace este tipo de liberaciones. Bueno, hay dos cosas. Uno, a nivel películas, siempre sucede que a la mujer es a quien se le hace esta liberación.
es porque nos muestran la vulnerabilidad femenina. Y no hablo en temas así, o sea, hablo de cómo son más débiles en espíritu. Si tú pones a un hombre en una película, obviamente se muestra menos lógico, ¿no? Pero a nivel terrenal sí se puede considerar como debilidad espiritual. Por eso es que normalmente las mujeres son quienes son poseídas. Aquí vienen muchas partes de fortalecer la energía, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero principalmente es por eso, a nivel histórico se considera como vulnerabilidad. O sea, un tema muy fuerte, y en este caso, este sacerdote actuó en base a esa vulnerabilidad que no tenía que haber sido. Porque obviamente si hubiera sido un hombre no lo hubiera hecho, sí, ¿no? Pero, o sea, al final se borró de la historia, se borró la acción, pero el hecho está, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con qué sacerdote se acerca uno, hombre o mujer, porque no se sabe quién trabaja de manera profesional. Entonces, hablando de vulnerabilidad, y no hago énfasis en nada en específico, hay muchos casos de exorcismo, y como bien mencionaste, no es solo llegar al Vaticano y decir, ay, quiero que me hagas un exorcismo. Sí, porque eso es muy raro que el Vaticano intervenga en ciertos, ahora sí que liberaciones. ¿Por qué? Porque no todos los toma como realidad. A veces los toma no, tiene una enfermedad mental, y esto sí es un caso de liberación, exactamente. En este caso igual voy a tocar el tema de un exorcismo hacia una mujer. No entro en detalles de por qué mujer, simplemente fue a una mujer, una joven en especial. ¿Qué pasa? Que llega una familia, lo que es mamá, papá, con la joven a una iglesia. Les cuenta el hecho, porque no es solo llegar al Vaticano, o sea, tienes que pasar por varios filtros. Entonces ellos trataron de seguir los pasos para poder llegar a la ayuda final. Fueron a la iglesia, le contaron de su hija, el sacerdote a cargo fue de, ¿sabes qué? Es que tu hija no es para lo que nosotros estamos con poder de hacer. Entonces vamos a canalizar tu caso hacia el Vaticano. El Vaticano recibe siempre muchas solicitudes de liberaciones para muchas personas a nivel mundial. Y son de los pocos casos, no hay nombre porque realmente son muchos casos y por anonimato, privacidad, no se conoce el nombre de esta chica, pero llega al Vaticano esta familia, los reciben y ellos no aceptan a la primera. Fue de, ok, lo que me estás diciendo suena lógico, pero necesitamos más. ¿Por qué? Porque ella veía cosas, escuchaba cosas. Obviamente ellos relacionan eso con... Fue de, ok, hasta exámenes y demás, pero no exámenes con cualquier clínico, o sea, es exámenes dentro de su mismo círculo, o sea, dentro de su mismo área. Entonces, dentro de sus mismos círculos tienen a gente valorada para que pueda canalizar a estas personas. Pero dentro de estos estudios resulta que esta chica, cada vez que le hacían algunas preguntas, ella no respondía con lo que se le estaba preguntando. Ella respondía con cosas que solo esas personas sabían. Okay. Entonces, obviamente, las personas se quedaban en cierto shock, porque al final es, ¿cómo sabes esto de mí, no? Y no cosas de mi color favorito, no, o sea, cosas ya realmente de familia, de antepasados, de sus abuelos, o sea, cosas muy, muy privadas, ella se los decía. Aquí los psicólogos, psiquiatras, todo lo que estaba dentro del Vaticano, pues le dijeron al que está a cargo, como de, oye, fíjate que ella realmente no muestra signos de algún problema mental, sí trae algo ahí, su temperamento, su manera física es diferente y cambia al momento en el cual le hacemos preguntas. O sea, es una persona normal, sí, pero en cuanto la empiezan a interrogar, como que su cerebro cambia. Entonces, obviamente, hicieron estudios, estaba todo bien, solo que algo como si estuviera otra persona ahí que entrara en su cerebro. No sé si me de explicar. Sí. Entonces, acuden a hacer la liberación. Y en esta liberación, pues obviamente empiezan, como mencionaste anteriormente, o sea, no es como en las películas, no en todos los casos, de que, ya le dices un Padre Nuestro y ya está volando, ya es, sí. O sea, no. Empiezan a decir oraciones y la chica no hace nada. Simplemente se queda quieta. Empiezan a hacer preguntas de quién eres, qué haces aquí. Ella no contestaba absolutamente nada. Cuando le preguntan ¿qué necesitas?,
ella simplemente cambia su forma de ver a una cara muy enojada. Obviamente es una entidad que no está feliz, ¿no? Entra una cara completamente diferente, más madura, más densa. Y los mismos que estaban ahí dentro de esta liberación dijeron que la temperatura del cuarto, porque obviamente esto se maneja en una habitación, que la temperatura del cuarto empezó a bajar mucho, o sea, un frío extremo. No hablamos de calor, no, hablamos de un frío extremo. Ya que estaba este frío extremo, comentaron que se empezaron a sentir débiles, que su pulso incluso hasta se sentía más bajo, o sea, ellos mismos dando el acompañamiento, o sea, se sentían mal. Pero ella no hacía absolutamente nada de lo que conocemos de que es un exorcismo, ¿no? Aquí es donde el encargado es de, o sea, sí hay algo, pero no sabemos qué es y no cae en nuestras provocaciones para hacer la liberación. Siguen intentando por varios días, obviamente con cierto proceso, hasta que llega el último en el cual el encargado sigue haciendo oraciones, pero en este caso hizo la oración en latín. Okay. Cuando hace la oración y hace la pregunta de quién eres en latín, la transformación comenzó. Ella no solo empezó a voltear a todos lados, porque no era simplemente el hecho de hacer mucha acrobacia, ¿no? O sea, simplemente volteaba a ver a todos lados y a cada una de las personas que estaba ahí. Y a cada uno les empezaba a decir estas cosas que te menciono, o sea, cosas privadas, cosas que nadie sabía. En eso relatan que conforme fue diciendo la oración, obviamente se sabe y me imagino que les enseñan que cuando se les diga cosas no caigan en sus provocaciones, ¿no? Entonces, mientras ella decía cosas y cosas y gritaba todo para que ellos cayeran, simplemente ella se desmayó. Se desmayó después de decir las oraciones, se desmayó después de todo el ritual. Aquí lo curioso es que no hay un registro tal cual de qué demonio era el que habitaba esta persona, no hay un registro de la persona, o sea, muchos lo manejan, o realmente esta historia se maneja como anonimato, pero más bien es contado por uno de los que estuvo presente, porque se borró el expediente de esta persona, ya que en esas cosas que ella dijo algo muy confidencial que no podía salir a la luz, que todos escucharon. Entonces, al saber que ella tenía conocimiento de esa información, la borraron de igual forma. Entonces, esto que yo les estoy contando no lo contaron ni los papás, porque también fueron borrados, ni ella, que también fue borrada. Fue contado por uno de los mismos que estaba dentro de la liberación, porque se dijo algo muy confidencial y no querían que saliera a la luz, porque era algo muy grave, o sea, no simplemente un secreto, era un secreto muy grave de quien estaba llevando a cabo la liberación. Entonces, obviamente, nunca se supo el paradero de ella, de su persona, de nada, ni de los papás. Así como entraron al Vaticano, nunca volvieron a salir. Fíjate que la historia que me acabas de contar, Nicole, aparte de hablar de secretos, aparte de hablar de cosas prohibidas, de que un demonio dijo cierto tipo de cosas que no pueden salir a la luz, hay una historia muy fuerte, porque esto no lo podemos agregar como una grabación tal cual verídica, pero sí como una leyenda muy potente en todo el tema del Vaticano. ¿Por qué? Hubo un papa, para no hacer mal las cuentas, era el Papa León XIII. El Papa León XIII, aproximadamente en 1886, hizo la oración a San Miguel de Arcángel y fue añadida por él mismo a las oraciones leoninas en 1886. ¿A qué me refiero con todo esto y el por qué este famoso Papa León XIII agregó esta oración pues básicamente a toda la humanidad? Porque hasta la fecha esa oración se sigue utilizando. Y es muy importante conocer la historia detrás de esa oración. El Papa León XIII básicamente era un papa muy intelectual, político, firme, recordado por su pensamiento social y por su peso dentro de la iglesia. O sea, básicamente era un personaje muy fuerte para la iglesia en ese momento, básicamente por sus pensamientos, por sus creencias.
Pero aquí entra un factor muy importante que me gustó mucho de tu historia pasada. El hecho de que al ser una persona tan recta, te hace pensar que no tiene ningún problema mental. Uh-huh. ¿Por qué? No quiero decir que haya tenido un problema mental, pero por lo que van a escuchar probablemente sí, y lo vamos a tomar también como de una forma espiritual. Aquí lo que intentamos es que se nutran de información recabada, de leyendas, de relatos católicos, y llegar a una verdad que nunca la vamos a tener. Pero bueno, el Papa León se encontraba descansando una noche, ahora sí que en su habitación, y ya había tenido varias veces, ahora sí que como pensamientos intrusivos. Venían pensamientos muy, muy rápidos, muy flashes, en cuestión de que llegaban palabras de algo, cualquier cosa. El Papa narra, bueno, en el relato católico, se dice que el Papa empieza a escuchar a un ser. No habla de divino, no habla ni de demoníaco, simplemente un ser que le empezaba a contar secretos, principalmente empezaba con secretos del Vaticano. Empezaba a escuchar el Papa y decía, ay, eso no lo debe de saber nadie. Bueno, soy yo mismo, ¿no? Es mi mente diciéndome esos secretos. Pero después, el Papa comienza a escuchar ciertas cosas que afectaban a la iglesia. Ya ni siquiera eran secretos de iglesia, ya no eran secretos del Vaticano, sino ya eran amenazas directas a la iglesia, escuchadas por el Papa. Eso para él lo tomó de, ok, ya esto no está siendo de mi mente, sino está siendo de una deidad o de una entidad afuera del Vaticano o afuera de todo el tema, pues sí, de la religión. Él empezó a sentir esas amenazas y comenzó a hablar con todos los sacerdotes y con todos los obispos y con todos los que tuvieran poder en el Vaticano en ese momento. Les empezó a narrar y a contar y a decirles, ¿saben qué? Estoy teniendo estas voces adentro de mi cabeza, estoy teniendo visiones, estoy teniendo, no sé cómo lo puedo describir, pero hay algo que va a amenazar a la iglesia. Le llegó una señal divina, supuestamente de San Miguel de Arcángel, y él comenzó a formular una oración, la cual hasta la fecha es muy importante a nivel de toda la religión. Y León XIII habría impulsado la oración a San Miguel de Arcángel: defiéndenos en la batalla. No defiéndenos de la batalla, defiéndenos en la batalla. ¿Por qué es muy importante en y de la batalla? Porque ya nos estaba avisando a futuro el Papa que se venían cosas muy fuertes. Y él ya había escuchado las cosas que iban a amenazar a la iglesia a partir de los 1900 en adelante. Por eso esta oración es tan importante, a nivel de que la usan muchos obispos, el defiéndenos en la batalla. Porque actualmente esa batalla se está luchando día con día, y fue gracias a que el Papa León XIII tuvo esas premoniciones, tuvo esas visiones, tuvo esas palabras o ese demonio avisándole de voy a atacar por aquí, voy a hacer esto, te estoy amenazando, voy a amenazar a la iglesia católica para que caigan. No sé qué opines de esto, Nicole. Ay, me llama mucho la atención. Ahorita que entre a lo que yo te voy a contar, te va a contestar varias preguntas, pero sí, al final creo que como mencionas, creo que nunca le hemos puesto atención a esa parte de la diferencia en y de. Justo. Porque de es de algo que puede pasar. O sea, como de algo que va a suceder, por favor, cuídanos, ¿no? Cuídanos de lo que ya estamos viviendo ahorita en batalla. Es creo que algo muy importante. San Miguel Arcángel es de los arcángeles más fuertes y poderosos que existen. Se le conoce porque al final él fue quien realmente pues derrotó al demonio, ¿no? Entonces su figura es muy protectora, es muy guerrera.
Obviamente estas visiones, todo esto lo que esta persona tuvo, fue una manera, yo considero, en la cual San Miguel se comunicó con él para poder prevenir y sobre todo saber cómo actuar, porque no todo mundo puede tenerlo, o sea, no todo mundo puede tener esas visiones ni ese contacto directo con San Miguel, pero creo que se me hace algo más allá de oscuro, algo muy bonito, pero la batalla es la fuerte y lo importante aquí es realmente de qué batalla está hablando, si realmente ya lo estamos viviendo o si se viene algo muchísimo peor de lo que ya se vive ahorita. Y es que al final de cuentas esta deidad estaba amenazando directamente a la caída del Vaticano, no era nada más un secreto de, ay, yo sé que te gusta tal, o yo sé que hiciste esto, no. Ya vamos a amenazar en cuestión a nivel espiritual, a nivel terrenal, estaba amenazando directamente a que iba a hacer caer al Vaticano, y lo que hizo el Papa fue básicamente narró, escribió y promovió esa oración para toda la vida, o sea, hasta la fecha la siguen utilizando los sacerdotes, la oración de defiéndenos en la batalla. Esa es una de las cosas más fuertes. No, y la oración de San Miguel es muy fuerte en sí para todo mundo, o sea, es muy conocida. Pocos tienen la versión original, hay otras que funcionan, no digo que no, pero esa versión que tú mencionas sí la conozco, y muy pocas personas tienen esa parte escrita de buena forma para pedir su protección. Sí, ojo, no todo en cuestión del Vaticano es malo. En este caso tocamos un punto bueno, si lo quieres ver así, porque gracias al Papa León, si quieres verlo de esa manera, a su oración hasta la fecha nos está protegiendo de algo que puede venir, que se avecina, pero vuelvo a lo mismo, o sea... ¿Qué es eso? Exactamente, eso es lo más fuerte. ¿Y por qué tuvo la necesidad el Papa León XIII de hacer una oración específica para salvaguardar toda una generación, o tal vez muchísimas más generaciones, para salvaguardarlas? O sea, eso para mí, mira, digo, qué secretos se ocultan, y que todo lo que estamos hablando ahorita no salió de manera oficial, sino que son relatos católicos y de boca en boca de sacerdotes y de periódicos locales que son principalmente de Roma. No estamos hablando de cosas que se las creó ChatGPT, no, o sea, sí son cosas que están documentadas, pero a nivel muy chiquito, a nivel de pueblitos en Roma, Italia. Entonces, eso para mí, esta última parte que conté fue de las que más me impresionó, porque estamos hablando de que un papa tuvo visiones y que a raíz de eso generó una oración para toda la vida. Es muy impactante el cómo unas palabras tienen tanto poder, o sea, a nivel que nosotros como personas lo usamos como protección y sirven, o sea, realmente tienen una función bastante importante. Hablando de papas, hablando de visiones, hablando de predicciones, aquí yo quiero abarcar como última parte de lo que yo quiero contarles. Directamente yo te voy a preguntar a ti si sabes la diferencia entre una predicción y una profecía. Uy, ahí sí me agarraste en curva, la verdad no sé, cuéntanos a todos. Mira, una predicción intenta adivinar y una profecía afirma que ya existe algo en el futuro. Ok. ¿A qué voy con esto? Aquí yo voy a relacionar esto con el documento de San Malaquías. Ok, no había escuchado hablar de eso. San Malaquías fue un arzobispo del siglo XII. Él se considera como un viajero que fue a Roma, o sea, estuvo ahí, quiso investigar como ciertas cosas. ¿Por qué pregunté sobre la predicción y la profecía? Porque a él le sucedió algo durante este viaje. Cabe aclarar que nunca le había sucedido, nunca había tenido un suceso de esa magnitud, pero algo le pasó en cuanto entró a Roma. Obviamente creo que ya después de todo lo que hemos hablado, se sabe que hay algo ahí que siempre hace un cambio en alguna persona, ¿no? Y más si estamos hablando en temas religiosos, tienen como algún impacto o algo de manera personal. En este caso, él cuando viajó tuvo una visión hacia una predicción, que fue que él solo vio una fila
de muchas personas vestidas de blanco. Obviamente no se veían sus caras, solo veía a personas, una fila muy larga de personas vestidas de blanco. Él asumió y dio a entender que eran los papas, pero eran muchos, o sea, ¿cuántos llevamos hasta ahorita? Sí. Ya una cantidad considerable, pero él veía más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se le dice el documento de San Malaquías? Porque él, a través de esa visión, o sea, que una visión no dura 15 minutos, dura segundos. Entonces, en esos segundos, él quiso identificar a cada uno para saber quiénes eran y qué hacían en su visión. Obviamente, vuelvo a lo mismo, es una visión, no puedes hablar con ellos, no puedes, o sea, no siempre se ven sus rasgos físicos. Pero de alguna forma, él logró conectar con cada uno, y estamos hablando de una lista bastante larga, en el cual él escribió datos específicos de cada uno, pero no solo de manera personal, sino de hechos históricos de cada uno que iba a vivir para identificarlos. Este documento lo escribió, o sea, como de manera personal, pero al final él sabía que había un trasfondo. Cuando él lo comparte con el Vaticano lo resguarda ese documento y empezaron a hacerle análisis de tiempo atrás, ¿no? O sea, aquí podemos incluso hasta agregar el tema del primer artefacto que mencionaste, que pudieron haber usado, o sea, creo que todo va como en relación, sí. ¿No? Él empieza a tener nuevamente las mismas visiones, o sea, nunca cambia, o sea, siempre la misma, pero lo que le llama la atención es que no es una fila infinita, o sea, es una fila donde sí hay una última persona. Entonces, cuando van los del Vaticano, leen esta lista, ven a cada uno, ven muchas coincidencias entre cada papa, cada suceso histórico que vivió cada uno, pero hubo uno clave que en general al Vaticano y a él les causó una duda de por qué ya no continuó. Al final había un hecho histórico que no se reveló cuál era, un hecho histórico y simplemente se marcaba como el fin. Okay. Fin de algo, o sea, fin de la lista, fin de algo, solo era fin. Esto los llamó mucho la atención. ¿Y qué pasa? Que hasta la fecha siguen tratando de relacionar con los papas que han estado para ver quién realmente va a vivir ese suceso, y cuando ya coincida ese hecho de fin es porque realmente ya acabó la lista, porque ya no iba a haber otro papa, porque ya es el fin del mundo. Obviamente sabemos que ellos tienen información muy confidencial, como hemos escuchado de las 7 trompetas, que cuando suenen es porque ya el mundo ya está por terminar. Uh-huh. Es lo mismo, pero con esta lista. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio a conocer de esta lista? Obviamente el Vaticano no fue. Yo considero que hay muchas personas dentro de ahí que quieren más, o que no se les hace justo que la gente no conozca más información, y lo filtran. O sea, filtraron este documento, causó pánico en la gente, sí, pero al final, de alguna forma u otra, siempre temas de Vaticano son muy rápidos, son muy fugaces, sí, que la gente no logra contener o no logra investigar más. Esta información duró muy poco a la luz, y pocas personas siguen tratando de relacionar quién es ese último papa, quien va a enfrentarse al caos total del fin de algo. O sea, no sabemos si es el fin del Vaticano, si es el fin de los papas, si es el fin del mundo. O sea, no sabemos realmente qué fue lo que pasó ahí, pero es un documento clasificado que de alguna forma se filtró, pero sí da una predicción, porque es algo de un futuro que ya existe, que aún no sabemos a qué papa le va a corresponder ese cargo. O incluso podría ser el anticristo, en cuestión de que es la última persona de esa lista y que después dice fin. Muy probablemente pueda ser que la persona antes del fin y que esté como el papa, okay, sea el anticristo. Eso es una teoría muy buena y que me gustaría, antes de cerrar todo este episodio, gente, creo que hay mucha tela de dónde cortar en cuestión del Vaticano, pero me acordé ahorita que estabas hablando de todo, casi de temas de sectas, uh-huh, en cuestión de que esta persona visualizó una fila blanca y todo eso. Si te das cuenta, en redes sociales, me atrevo a decir, gente, que no hay ninguna
noticia o ningún TikTok o ningún video en el cual relacionen al Vaticano con cualquier cosa que esté pasando en el mundo. El Vaticano es intocable, tal cual. Sí. Si ustedes scrollean en sus redes sociales no va a haber nada. Pero hubo una noticia muy, muy fuerte y muy importante hace unos años, en el cual no recuerdo específicamente el nombre de este tipo de ritual, el cual tenían el ojo morado. Okay, sí. Esa parte me suena mucho. ¿Por qué? Porque en una imagen aparece el Papa Francisco con el ojo morado. Después aparece Elon Musk con el ojo morado. Cristiano Ronaldo con el ojo morado. Donald Trump con el ojo morado. Yo también considero, antes de cerrar este episodio, y no sé tú qué opines en cuestión de todo este tema, que sí, el Vaticano sí es una de las fuentes más poderosas del mundo, pero también está anexada a todo el tema de los Illuminati. Eso es muy importante, gente, porque les digo, no solo el Papa Francisco, sino también la reina Isabel tenían el ojo morado. Y también parte de la familia Rockefeller y Rothschild, si no me equivoco, tenían control sobre este famoso ojo morado, que para los que no sepan quién es la familia Rothschild y la familia Rockefeller, básicamente son los que controlan todos los bancos, todas las empresas a nivel global son las que controlan esto, y que ciertas ahora sí que personas pertenecen a este círculo de estas familias. Incluso hubo una fiesta me parece que sí fue de los Rothschild, en la cual iban muchísimas personas enmascaradas, que era una fiesta solo de personas con máscaras. Y se dice, hay una teoría muy fuerte, que en una de esas fiestas estuvo uno de los papas, si no me equivoco, Juan Pablo II. Ojo, ya habíamos hablado de que Juan Pablo II era muy bueno, y sí fue uno de los papas más queridos, mejores recibidos de toda la época. Pero eso no quiere decir que las personas con más poder tiendan a estar en este tipo de fiestas, que en estas fiestas estamos hablando de que había muchas fotos en las cuales aparecían vestidos de animales, con máscaras, líquido, ya saben. Había muchas cosas en esa fiesta, y yo no dudaría que los principales actores de todas las iglesias, tanto cristianas, católicas y todo lo que tenga que ver con la religión, hayan participado directamente. Porque a mí la imagen del Papa Francisco con el ojo morado, dices, ok, se pegó, ¿no? Pero ya muchas personas influyentes a nivel mundial aparezcan con el mismo ojo, del mismo color, el color morado, para mí eso es una red flag, y es una señal de que hay algo que no nos quieren decir por parte del Vaticano y por parte de la red mundial. Es muy curioso porque, pues sí, tal vez en esta leyenda del documento de San Malaquías, tal vez su visión no, o sea, él lo relacionó con los papas, pero tal vez, como bien dices, más bien era una secta, o sea, tal vez, o sea, eran los mismos personajes, pero con su lado oscuro, haciendo otras cosas, pero ya en un nivel ya más tétrico, por decir así. Sí. Eso del ojo morado sí lo vi, sí lo recuerdo, y por lo que entiendo es que se les ponía así porque era una reacción normal del cuerpo al inyectarse el líquido vital de pequeños, muy pequeños, y es como una reacción normal del cuerpo. No sé si es por la área en la cual se lo ponen, creo que es por un área de aquí. Sí. Obviamente está muy cerca de aquí, pero realmente es un efecto normal del cuerpo, porque a todos se les hizo la misma marca por este líquido que se ponen, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas también podríamos entrar en algo que se llama, o ya saben qué, pero eso sí me lo censuran rapidísimo, y no, sí, claro, no, ahí sí no puedo hablar nada de ese tema, de ese líquido tal cual, pero de ese líquido en sí es muy fuerte, porque también hay muchas teorías y mucha evidencia, la cual también dicen que ciertas personas de alto poder en el Vaticano
estuvieron también en Bohemian Grove, que para los que no sepan, que es igual, de la misma forma, era un lugar en Estados Unidos, si no mal recuerdo es Wisconsin, es un lugar con mucho bosque, seguramente, donde había un búho muy grande, y la tradición o el ritual era invitar a personas de muy alto poder y quemar ese búho, pero al momento de quemar había enfrente un recién, ya saben, uh-huh, y lo trascendían, o sea, básicamente lo borraban de este mundo. Incluso hubo un youtuber en el cual se metió a estas instalaciones, supuestamente estaban abandonadas, pero no, estaba lleno de seguridad. Sí. Si pueden ir a verlo, vayan a ver ese video, busquen Bohemian Grove en YouTube y les va a aparecer ese video de ese lugar. Pero hay ciertos videos donde una persona entra a grabar y aparece una de las personas más importantes en el país de Estados Unidos en ese tiempo, que era Barack Obama. Y que en esa reunión específicamente estuvo un papa y estuvieron muchos obispos relacionados a todo el tema del Vaticano. Eso para mí, Nicole, me deja mucho que desear por parte de la iglesia. Es que son personas con mucho poder y son intocables. De hecho, hasta en una iglesia normal son intocables los sacerdotes. O sea, no solo en el Vaticano, o sea, en muchas iglesias, lamentablemente no todos, no generalizo, pero sí una gran mayoría hacen cosas que no deberían de hacer, pero son de los más protegidos. Hasta el final nunca se les hace nada. O sea, pocos han sido los casos de agarraron al sacerdote tal, pero te digo, las noticias son muy rápidas cuando se trata de religión, muy rápidas, o sea, no queda mucho tiempo, no se distribuye, o sea, no, realmente termina muy rápido. Es como comparten la información y de alguna forma empieza otra cosa y ya se olvidan del tema. Pero sí son gente con mucho poder y sí hay algo más allá de la iglesia que logramos ver como público. Hay algo totalmente detrás de esas puertas que no podemos abrir. Al final de cuentas, el control mundial, quien lo tiene, pues es la religión y son los países más grandes. Sí, o sea, desde que entró el cristianismo ha dominado el mundo. Exactamente. Eso es muy, muy fuerte porque nunca vamos a saber tal cual qué hay en esos oscuros secretos del Vaticano, porque créanme que de estos 6 que les hablamos o 7, uh-huh, hay miles de casos y hay miles de expedientes que no han salido a la luz y que si a ustedes les gustó este episodio, probablemente hagamos una segunda parte porque les digo, es grandísima la historia de los secretos ocultos del Vaticano. Antes de despedirme, me gustaría agradecerles por haber visto este video, el episodio número 10, el lado oculto del Vaticano. Nicole, ¿algo que agregar? No, pues nada, nuevamente que lo hicimos con mucho respeto, es en base a información que hemos encontrado y bueno, al final cada uno tiene su versión, no hay verdad absoluta, pero esperemos que les haya gustado y si ustedes conocen algo más, pues nos gustaría saberlo y es todo. Muchas gracias. Así es, gente, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Una noche más en su canal favorito de terror, misterio y paranormal, Edwin Oscuras. Cuídense mucho y nos vemos en otro episodio. Espero que tengan una muy buena noche.